Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre De Vito, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y hoy les voy a hablar sobre generación de energía eléctrica, corriente alterna, amplitud, frecuencia angular, frecuencia, periodo, señales senoidales y cosenoidales y desfase de señal. Bueno, la generación eléctrica esta engloba el conjunto de procesos distintos a través de los cuales puede producirse electricidad, o lo que es lo mismo, a transformar otras formas de energía disponibles en la naturaleza, como energía química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, entre otras más. Estos las convierten en energía eléctrica aprovechable. La electricidad en general se produce en grandes instalaciones que son llamadas centrales eléctricas y plantas eléctricas, y aprovechando estos distintos tipos de materia prima o de procesos naturales se fabrica la electricidad. En cuanto a la corriente alterna, sus iniciales son, se puede abreviar con C y A mayúscula. Este es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas que procedentes de los enchufes son corriente alterna. La variación de este puede ser de intensidad de corriente o en sentido de intervalos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje varía entre los valores máximo y mínimo de manera cíclica, dándonos a entender que el voltaje es positivo la mitad del tiempo y la otra mitad es negativo, lo que significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad en sentido opuesto. En tanto, la manera que se puede decir que el tipo de corriente se oscilará en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Y gracias a esta forma se puede decir que la oscilación de la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. En cuanto a amplitud, en física, si nos referimos a la amplitud de un movimiento oscilatorio o ondulatorio, o también de señal electromagnética, manifestamos a la distancia entre el punto que esté más lejos de la onda y el punto medio de equilibrio. En un movimiento rectilíneo no uniformemente acelerado, normal y alternativo, la amplitud está representada por la distancia desde el punto de equilibrio o el eje, la línea de tierra, hasta la máxima separación que logra alcanzarse. En otras palabras, la corriente alterna es muy en otras palabras, la corriente alterna es muy importante conocerla en amplitud, ya que este es el máximo valor alcanzado en cualquier dirección. Por tanto, esta se mide en amperios y voltios. Siguiendo con los puntos, en cuanto a frecuencia angular, la pulsación o frecuencia angular se refiere a la frecuencia del movimiento circular expresada en proporción del cambio de ángulo y se define como 2pi veces la frecuencia. Esta se expresa en radianes por segundo y formalmente se define con la letra omega a través de la siguiente fórmula, que vendría siendo omega es igual a 2pi por f. Otra cosa que se me olvidó resaltar fue que en la amplitud de la corriente alterna, la magnitud y de dirección también varían cíclicamente. La onda senoidal representa el valor de la tensión a través del tiempo y no se puede establecer el valor de la misma sin definir, ya que a través del tiempo es continuamente variable. Por ello se toma el valor pico, el valor eficaz y el valor medio. Volviendo a frecuencia angular, donde la frecuencia f
es el número de oscilaciones de vueltas por segundo que se realizan. Se utiliza pulsación en electricidad, electrónica, movimiento circular, movimiento ondulatorio, oscilaciones, osciladores, ondas, entre otros. En cuanto a frecuencia, se puede decir que es la medida del número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. La frecuencia de los fenómenos ondulatorios, tales como el sonido, las ondas electromagnéticas, como las de la radio o la luz, señales eléctricas u otras zonas, que expresa el número de ciclos que se repite la onda por segundo. En cuanto al periodo, el periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. En otras palabras, el periodo se define cada cuánto se repite la onda de la función y está representada por la letra T mayúscula. También se puede definir como la distancia que hay entre las puntas de cada onda de la función. Para lograr encontrar el periodo de las funciones, lo que se hace es dividir 2pi entre el valor absoluto de b. Entonces la fórmula quedaría como t es igual a 2pi sobre b absoluto. En cuanto a las señales senoidales y cosenoidales, la señal de corriente alterna más común es la forma senoidal, como ya lo había dicho, o cosenoidal. La función seno y coseno son básicamente las mismas, solo que se encuentran desfasadas en el tiempo, y este desfasamiento se indica en grados. En este caso serían 90 grados. Las ondas senoidales son patrones de ondas matemáticamente, pueden ser descritas mediante las funciones de seno y coseno. Estas describen acertadamente eventos naturales y señales variables en el tiempo, tales como los voltajes generados por centrales eléctricas y luego utilizados en hogares, industrias y calles. En cuanto al desfase de una señal, hay que aclarar que la onda es la propagación de energía en el espacio producida por perturbaciones de sus propiedades físicas, como presión, campo eléctrico y campo magnético. También hay que aclarar que las partes de una onda es la cresta, que es el punto máximo, el valle, el punto mínimo, el periodo, tiempo de tarda en repetirse, amplitud, variación máxima de desplazamiento, frecuencia, número de veces que se repite la onda, longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas, y el ciclo de ondulación, el ciclo, que es la ondulación completa. En cuanto al desfase de onda o de señal entre dos ondas, es la diferencia de sus fases. Normalmente la diferencia de fases se mide en un mismo instante para cada una de las ondas, sin embargo, no siempre en el mismo lugar del espacio. El desfase se expresa como ángulo en grados o en radianes, tiempo en fracción o múltiplo del periodo en segundos, distancia en fracción o múltiplo de la longitud de onda o en metros, y función trigonométrica. Muchísimas gracias.